Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Tomás Martínez y junto a mi compañero Carlos Villanueva le estaremos presentando el proyecto integrador de Fundamentos de la Economía como tema principales corrientes del pensamiento crítico. En esta presentación hablaremos un poco sobre 5 de las principales corrientes económicas. Analizaremos datos como su contexto histórico, fundamentos teóricos, principales exponentes, aportes y críticas, con el fin de comprender el impacto en el desarrollo del pensamiento económico. Como primer punto tenemos la economía clásica. Surge en el siglo XVIII durante la Revolución Industrial, cuando el mercantilismo estaba en declive y se buscaba explicaciones al crecimiento económico y a la riqueza de las naciones. Como principales exponentes podemos mencionar a David Ricardo y Adam Smith, conocido como el padre de la economía moderna, defendió el libre mercado. Como principales fundamentos teóricos tenemos la creencia en el libre mercado y la mínima intervención del Estado, la ley de la oferta y demanda como regulador de los precios, teoría del valor trabajo, que indica que un bien depende del trabajo necesario para producirlo. Como aportes de esta economía, podemos mencionar que sentaron las bases de la economía como ciencia y desarrollaron modelos de crecimiento económico y comercio internacional. Y como críticas, ignoraron las desigualdades sociales y los ciclos económicos y no explicaron cómo solucionar crisis económicas prolongadas, lo que dio paso al keynesianismo. Ahora hablaremos de la economía neoclásica. Esta surge a finales del siglo XIX como evolución de la economía clásica, incorporando herramientas matemáticas y un enfoque en el comportamiento individual. Los principales autores podemos mencionar a William Jevons, Carl Menger, Leon Walras y Alfred Marshall. Cada uno mantenía una teoría que aportaba a esta economía. Dentro de su base teórica podemos mencionar la racionalidad de los agentes económicos, la teoría marginalista y el equilibrio de mercado, que se destaca por indicar que la oferta y la demanda determinan los precios y cantidades de bienes y servicios. Ahora podemos ver sus principales aportes, que vienen siendo la teoría de la utilidad, análisis del equilibrio general, estructuras de mercado y podemos destacar la elasticidad, que mide la sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio. Por otro lado, tenemos la teoría marxista. Esta teoría surgió en el siglo XIX en Europa, especialmente en Alemania e Inglaterra, en respuesta al capitalismo industrial. Dentro de sus máximos exponentes destacamos a Karl Marx. Y dentro de sus bases teóricas destacamos crítica al capitalismo, lucha de clases, teoría de valor trabajo. Podemos mencionar que esta teoría inspiró movimientos revolucionarios y la formación de partidos sociales y comunistas. Ahora hablaremos de la economía keynesiana. Esta surge tras la Gran Depresión en 1929, cuando se evidenció que los mercados no siempre se autorregulan. Su máximo exponente, John Maynard Keynes, quien revolucionó la economía al proponer intervención estatal en crisis. De las principales ideas de Keynes podemos mencionar la demanda agregada, el rechazo al equilibrio automático, la confianza empresarial, multiplicador económico y destacamos la intervención del Estado, que es el uso del gasto público y reducción de impuestos para estimular la economía. Dentro del impacto que ha tenido esta economía podemos destacar la política fiscal expansiva. Esta propone un aumento del gasto público y reducción de impuestos. También podemos mencionar la política monetaria expansiva, la cual propone una reducción de tasas de interés y expansión de la oferta monetaria. Y por último, la regulación financiera, que es utilizada para evitar crisis especulativas. Ahora hablaremos de la Escuela Austríaca de Economía. Surge en Austria a finales del siglo XIX con Karl Menger. Enfatiza el individualismo, el valor subjetivo y el libre mercado. Rechaza la intervención estatal en la economía. Dentro de las bases teóricas de la escuela austríaca podemos mencionar
conceptos de valor subjetivo que nos dice que un bien depende de la utilidad que le asignan los individuos. Por otra parte, el papel del empresario es clave en la economía al detectar oportunidades y asumir riesgos. Como crítica a la teoría del ciclo económico, podemos mencionar que las regulaciones y políticas monetarias distorsionan los mercados. Ahora, dentro de las comparaciones entre las corrientes económicas tenemos similitudes y diferencias. Dentro de las similitudes podemos mencionar que todas las corrientes reconocen el papel crucial de los mercados y coinciden en que los individuos, consumidores y productores actúan de manera racional en la toma de decisiones económicas. Por otro lado, tenemos la diferencia. En este caso, la economía clásica y neoclásica defienden mercados autorregulados, mientras que la economía keynesiana argumenta que los mercados no siempre se autorregulan y que la intervención estatal es necesaria. La escuela austriaca, por otro lado, rechaza la intervención estatal, enfocándose en los ciclos económicos causados por el crédito fácil. Por otro lado, la teoría marxista sostiene que el capitalismo es injusto y explotador, proponiendo una sociedad sin clases y sin propiedad privada de los medios de producción. Ahora veamos influencias de estas políticas en la actualidad. La economía neoclásica ha sido fundamental en la formulación de políticas de mercado libre. La economía keynesiana sigue influyendo en la política fiscal y monetaria de muchos países, especialmente durante crisis económicas. La escuela austríaca tiene una influencia creciente en los movimientos libertarios. Y por último, las ideas marxistas han influido en políticas de justicia social y redistribución de la riqueza. Podemos concluir cómo las diferentes corrientes económicas ofrecen distintas perspectivas sobre el funcionamiento de los mercados, la intervención estatal y el papel del individuo en la economía. Cada corriente económica ha contribuido al desarrollo del pensamiento económico y ha influido en la formulación de políticas en distintas épocas y en la forma en que los gobiernos y las sociedades entienden la economía. Sus ideas continúan siendo objeto de debate y aplicación a la economía actual. Muchas gracias.